Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. El Galipote, historia de terror en el campo de la República Dominicana. La siguiente historia que les voy a contar está basada en hechos reales. En una zona apartada de la República Dominicana, específicamente en la región del Cibao, vive Anabel. Es una mujer joven, respetada por su manera de ser y por cómo trata a los demás. Le gustan los encuentros sociales, esos momentos en los que puede compartir con las personas que quiere. Los padres de Anabel siempre estaban preocupados por sus costumbres nocturnas. No les gustaba que saliera a caminar por las calles cuando ya había caído la noche. Sin embargo, esto no la detenía. Anabel continuaba con sus salidas nocturnas, sabiendo muy bien que sus padres se preocupaban por ella y que había algo de verdad en los avisos sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de las calles solitarias y silenciosas. Durante esos regresos a casa, bajo las noches oscuras, no era raro que Anabel sintiera un poco de miedo al recordar las historias de su familia sobre seres fantásticos y malévolos escondidos entre las sombras. Aunque el miedo la rozaba, se consolaba con la idea de que, una vez que entrara a su hogar, estaría segura. Después de disfrutar de una noche llena de alegría, música y baile con sus amigos, Anabel emprendió el regreso a su hogar. La oscuridad de la noche se hacía más fuerte, ya que la luna, normalmente una guía luminosa en el cielo, se encontraba escondida detrás de gruesas nubes que no dejaban pasar ni un rayo de luz. De repente, un sonido inusual rompió el silencio. Eran pasos, pero no de una persona. Eran demasiado fuertes, resonando en el aire con una intensidad que hacía vibrar el suelo. Anabel, movida por la curiosidad y un instinto que no sabía si era de temor o asombro, volteó para identificar el origen de aquellos pasos. Lo que vio la dejó sin aliento. Una enorme figura, que a medida que su visión se ajustaba a la oscuridad, tomó la forma de un caballo de un negro intenso, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Lo más inquietante eran sus ojos, que brillaban con una luz propia, destacándose en la negrura de la noche, fijos en ella como si la reconocieran. En ese momento, la mente de Anabel se encontraba perturbada por lo que acababa de presenciar. La fiesta, con su ambiente lleno de risas, música y, por supuesto, algunas copas de más, aún resonaba en su cabeza, dejándola en un estado de euforia que distorsionaba su percepción de la realidad. Mientras permanecía inmóvil, tratando de descifrar la realidad de la ilusión, la figura se mantenía allí, imponente, casi desafiante, como si esperara una reacción de su parte. Anabel no sabía si dar un paso hacia esa imponente presencia o retroceder, dominada por el instinto de preservación que le gritaba que lo desconocido podría ser peligroso. Al amanecer, después de una noche que le había dejado aturdida, Anabel se encontró reflexionando sobre el extraño encuentro que había experimentado. La imagen del caballo negro, con ojos que parecían cortar la oscuridad, no la abandonaba. Decidida a encontrar alguna explicación, o al menos una teoría que pudiera hacerle sentido, sabía que tenía que hablar con su padre, Mario. Él había crecido en esa misma región y le había contado innumerables historias sobre seres y criaturas de la noche. Miró a su padre, esperando que sus palabras pudieran ofrecerle alguna explicación de lo sucedido, o, al menos, algún consuelo. La idea era disipar los miedos que habían tomado forma en su mente desde su inusual evento. Anabel buscaba en los ojos de su padre algo que le dijera si lo que había visto era simplemente el fruto de su imaginación, influenciada por las historias y el alcohol, o si había algo más, algo real, en las sombras de la noche que ella desconocía. Con una voz serena que buscaba no alarmar a su hija, pero sí compartir con ella el conocimiento transmitido por sus antecesores, Mario comenzó a desvelar los secretos de los galipotes, esos seres envueltos en misterio y leyenda que habían sido parte del folclore local desde tiempos antiguos. Le explicó que, según las historias que escuchaba de joven,
contadas por sus abuelos al calor del hogar, un galipote no era simplemente un ser fantástico más del folclore. Era un hombre, un ser humano, que por algún motivo había decidido traspasar los límites de lo natural, adentrándose en el terreno de lo sobrenatural a través de un acuerdo con fuerzas oscuras. Este pacto con el diablo, continuó Mario, confería al galipote poderes o capacidad de convertirse en una variedad de formas, desde animales hasta objetos como troncos de árboles o incluso piedras. Podían adoptar la forma de burros, gallinas, chivos, cerdos, caballos y perros, entre otros, permitiéndoles camuflarse en el entorno o acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. La naturaleza de estos seres, según las antiguas narraciones, era maliciosa. Se deleitaban confundiendo y atemorizando a los viajeros nocturnos, aquellos incautos que se aventuraban por caminos solitarios en las noches. Mario prosiguió, contándole a Annabel cómo estos galipotes usaban sus poderes para hacerle malas jugadas a la gente, disfrutando de la confusión y el miedo que causaban. Podían bloquear el camino, transformándose en obstáculos insuperables, o guiar a las personas hacia rutas desconocidas, dejándolas vagar perdidas hasta que el amanecer les devolviera la posibilidad de encontrar su camino a casa. Desde que tengo memoria, mis abuelos disfrutaban relatándome cuentos y leyendas del lugar donde crecieron. Entre esos relatos había uno en particular que nunca dejaba de capturar mi imaginación, una historia sobre el ingenio, la astucia y las consecuencias de nuestras acciones, todo enmarcado en el misterioso mundo de los galipotes. Este relato giraba en torno a dos personajes principales, un padre y su hijo, ambos dotados con la habilidad sobrenatural de transformarse en cualquier animal o cosa que desearan, un poder que les había sido concedido bajo circunstancias oscuras y misteriosas. El hijo, haciendo uso malintencionado de su capacidad sobrenatural, había adquirido la nefasta costumbre de robar las gallinas de su propio padre. Este acto no solo era un robo, sino también una traición, un desafío directo a la confianza y el respeto a la relación entre padre e hijo. Las noches se convertían en un escenario para sus fechorías, donde la oscuridad le servía de cómplice para sus robos. Cansado y frustrado por los robos, el padre decidió tomar cartas en el asunto. En una noche particularmente silenciosa, con un plan tan astuto como audaz en mente, optó por transformarse en una gallina, pero no en una cualquiera, sino en una grande y especialmente llamativa, diseñada para captar la atención inmediata de cualquier ladrón que tuviera la osadía de acercarse al gallinero. Se posó sobre el palo, donde las demás gallinas descansaban, convirtiéndose en una carnada irresistible para el ladrón nocturno. Como si el destino estuviera orquestado, a medianoche, la inmovilidad de la escena fue interrumpida por la aparición de un cerdo, que no era otro que el hijo transformado, guiado por el instinto de continuar con sus robos. Al percatarse de la presencia de la gallina grande y vistosa, la codicia se apoderó de él, empujándolo a cambiar su forma por la de un hombre para trepar con facilidad por el árbol hacia su objetivo. En el momento culminante, cuando estaba a punto de apresar a la gallina entre sus manos y meterla en un saco, su presa reveló su verdadera identidad, transformándose de nuevo en su padre, quien con un tono de voz que combinaba reproche y una pizca de humor, le enfrentó con la realidad de sus actos, diciéndole: «Te va a comer a tu padre hijo». Después de la conversación con su padre, Annabel no podía quitarse de la cabeza la historia sobre los galipotes. A pesar de las palabras de Mario, seguía convencida de que estas criaturas eran solo figuras de cuentos antiguos, inventadas para asustar a los niños o para explicar los sucesos inexplicables que acontecían en la oscuridad. En su corazón, Annabel sabía que el mundo estaba lleno de misterios, pero también creía firmemente en el poder de la razón y en su propia capacidad para cuidarse. Su enfoque de la vida era simple: disfrutar del presente, explorar, reír y no dejarse llevar por el miedo a lo que podría esconderse en las sombras. En este balance, entre cautela y aventura, Annabel encontraba su camino, guiada siempre por una luz interna
que brillaba más fuerte que cualquier oscuridad que la noche pudiera ofrecer. Un día cualquiera, mientras Anabel y su amigo Agustín compartían un momento de descanso, surgió una conversación que cambiaría la percepción de Anabel sobre las oscuras calles que tanto le gustaba recorrer de noche. Agustín, conocedor de las aventuras nocturnas de Anabel, y con una expresión de genuina preocupación dibujada en su rostro, decidió compartir una advertencia con ella. Trata de no caminar mucho en las noches por la calle de Doña Juana, te puedes llevar un buen susto, le dijo con un tono serio, intentando transmitir la importancia de su mensaje. Anabel, que nunca había sido de las que se toman a pecho las advertencias y mucho menos las historias que rondaban el pueblo, respondió con un tono irónico, desafiante: ¿Quién me dará ese susto, tú? Su respuesta fue como una burla y desafío, típica de su carácter intrépido y su disposición a no dejarse intimidar por rumores o leyendas sin fundamento. Agustín, captando la incredulidad de Anabel, pero sin perder la compostura, le devolvió una sonrisa maliciosa, propia de quien sabe algo que los demás ignoran. No, nada más. Te digo que te puedes llevar un buen susto de verdad, insistió, tratando de enfatizar la seriedad de su advertencia sin perder el tono amistoso de su conversación. A pesar de su sonrisa, sus ojos reflejaban una sinceridad que buscaba convencer a Anabel de la realidad de sus palabras. Después de disfrutar de una alegre velada con sus compañeros de escuela, celebrando algún acontecimiento que había dejado a todos en buen ánimo, Anabel se encontraba de regreso a casa. La fiesta había extendido su curso hasta bien entrada la noche, y aunque el ambiente había sido de pura diversión, era hora de volver. La ruta a casa de Anabel la llevaba justo por la calle de Doña Juana, esa misma vía sobre la que Agustín le había advertido. En ese momento, la advertencia de su amigo no ocupaba un lugar preponderante en su mente. Las risas y recuerdos de la noche aún resonaban, llenándola de una sensación de despreocupación. La calma de la noche se vio interrumpida cuando Anabel notó la presencia de un caballo detrás de ella. Inicialmente, la joven no le dio importancia al encuentro, pensando que se trataba de uno de los muchos animales que a veces se soltaban y deambulaban por las calles del pueblo durante la noche. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el caballo, tan silenciosamente como había aparecido, desapareció, dejando en su lugar a un burro que, sin razón aparente, comenzó a seguir sus pasos. Este cambio repentino de un animal a otro desató un sutil hilo de pánico en Anabel, quien instintivamente aceleró el paso, su mente llenándose de las historias sobre galipotes que había escuchado. En un intento por evadir a su inesperado seguidor, Anabel tomó una decisión rápida y se desvió por una calle más pequeña y menos transitada, esperando despistar al burro. Por un momento, pareció que su estrategia había funcionado y un suspiro de alivio empezaba a formarse en su pecho. Pero la noche aún tenía más sorpresas para ella. Justo cuando comenzaba a relajarse, pensando que había dejado atrás el extraño incidente, se vio sorprendida por la aparición de un cerdo que, con un ímpetu extraño, comenzó a correr detrás de ella. El miedo tomó el control de Anabel, impulsándola a correr como nunca antes lo había hecho. El sonido de sus propios pasos y los del cerdo persiguiéndola se convirtieron en el único sonido en la calle solitaria. Finalmente, con el aliento entrecortado y el corazón golpeando fuerte en su pecho, Anabel llegó a su hogar. Tocó la puerta con una insistencia frenética, cada golpe cargado de urgencia y el deseo de ser recibida en la seguridad de su hogar. Los golpes en la puerta finalmente despertaron a Mario, quien, sorprendido por el ruido inusual a tales horas, se apresuró a abrir, preocupado por lo que pudiera haberle ocurrido a su hija para llegar en tal estado. Cuando Mario, perturbado por los ruidos urgentes que venían de la entrada de su casa, se apresuró a abrir la puerta, nunca esperó encontrar a su hija en un estado de agitación tan extremo. Anabel, con el rostro pálido por el esfuerzo y el susto, luchaba por recuperar el aliento, sus palabras cortadas por la respiración entrecortada. Al verla así, la preocupación de Mario se intensificó. Sabía que algo fuera de lo común
había ocurrido para dejar a su hija en tal estado. Rápidamente, con la práctica cuidadosa de un padre que ha calmado a su hija en otros momentos difíciles, aunque quizás ninguno tan extraño como este, la ayudó a sentarse. Buscó un vaso de agua fresca, pensando que el líquido frío le ayudaría a Annabel a calmar los nervios y a recuperarse del shock y el esfuerzo físico. Mientras le entregaba el vaso, observó cómo sus manos temblaban al recibirlo, signo indudable del miedo y la tensión que aún la dominaban. Finalmente, cuando Annabel se sintió suficientemente calmada para hablar, comenzó a narrar la insólita experiencia que había vivido en la calle de Doña Juana. Al encontrarse con Agustín al día siguiente de su aterradora experiencia nocturna, Annabel aún llevaba consigo el peso de la noche anterior. Las emociones estaban a flor de piel, y la presencia de Agustín, con su actitud burlona y una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba, no hizo más que avivar el disturbio de sentimientos dentro de ella. Cuando Agustín le preguntó, con esa voz maliciosa que le era tan característica, cómo había pasado la noche, Annabel sintió como si el suelo se desvaneciera y una ola de indignación la inundara por completo. Annabel se lanzó en un torrente de palabras hacia él. Lo acusó, en un estallido de emociones, de ser el artífice detrás de la extraña persecución que había vivido. Agustín, por su parte, no ofreció respuesta alguna a las acusaciones. Su silencio, solo interrumpido por risas y miradas que Annabel no podía descifrar, servía únicamente para incrementar su frustración y desconcierto. La falta de una defensa clara o una explicación por parte de Agustín dejaba a Annabel en un estado de incertidumbre aún mayor. La conversación entre Annabel y su padre tomó un giro aún más intrigante cuando Mario, intentando aportar algo de luz sobre las sombras de confusión y sospecha que envolvían a Annabel, compartió con ella un detalle sorprendente que hasta entonces no había considerado relevante. Le reveló que, según las historias y los rumores que circulaban en el pueblo desde hace años, la familia de Agustín, especialmente sus abuelos, tenía una conexión bastante particular con las leyendas de los galipotes. Lo más sorprendente de todo era que el abuelo de Agustín, el señor Francisco, era considerado por muchos como un galipote. Mario procedió a narrar una historia que había llegado a sus oídos hace tiempo, una que involucraba directamente al señor Francisco y que había sido objeto de murmullos y especulaciones entre los vecinos de antaño. Se contaba que, en una noche oscura, Mariana, una vecina que había vivido cerca de la familia de los abuelos de Mario, había experimentado un encuentro aterrador. Según la narración, mientras Mariana regresaba a casa después de una visita tardía, se encontró con una serie de transformaciones extrañas y fenómenos inexplicables que la dejaron aterrorizada. La gente del pueblo, siempre dispuesta a encontrar explicaciones en lo sobrenatural para eventos que escapaban a su entendimiento, habían asegurado que el responsable de aquel susto no era otro que el señor Francisco, a quien muchos señalaban como un galipote. La intriga de Annabel no hacía más que crecer, alimentada por la revelación de su padre. Ahora, no solo tenía que considerar la posibilidad de que los galipotes fueran más que meras leyendas, sino también la implicación de que Agustín, su amigo, pudiera estar de alguna manera relacionado con estos seres míticos a través de su herencia familiar. Cuando Annabel lanzó sus acusaciones hacia Agustín, esperaba cualquier cosa menos la reacción que recibió. Agustín, lejos de mostrarse ofendido o preocupado, respondió con una sonrisa misteriosa que solo sirvió para incrementar la tensión del momento. Sus palabras, cargadas de un misterio deliberado, dejaron en el aire una sensación de desafío y provocación. «No he sido yo», afirmó con una seguridad, «pero si quieres saber quién fue, sigue caminando por la calle de Doña Juana».